Bendiciones, mis hermanos, soy Keila Caicedo y el día de hoy quiero presentarles una manera más general del origen del cristianismo y de los primeros pasos de la iglesia durante el siglo I. Yo me voy a estar centrando en cómo este movimiento surge dentro del mundo judío y en los desafíos que enfrentó esta comunidad cristiana en sus comienzos. Así que, en un contexto histórico, religioso, vemos que el cristianismo tiene su punto de partida desde el judaísmo del siglo I. En sus inicios no se entendía que era una religión separada, sino que era una forma de vivir de la fe judía que afirmaba en que Jesucristo o Jesús era el Mesías prometido. Ese contexto estaba muy marcado por tres cosas: en la expectativa a una liberación, una fuerte práctica religiosa y la dominación del Imperio Romano. Ese control romano que estaba sobre Palestina se ejercía mediante la vigilancia militar, los conflictos religiosos y las autoridades impuestas. ¿Qué causaba todo esto? Un malestar social, especialmente en los sectores que eran vulnerados o en los sectores que estaban empobrecidos de la población. El judaísmo del siglo I no era en realidad homogéneo, sino que estaba compuesto por diversos grupos. Como lo vemos aquí, tenemos a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, a los celotes y también a los judíos de la diáspora. Cada uno de ellos tenían una interpretación distinta, se podría decir, de la ley y también de la vida religiosa. Con los fariseos, ellos se centraban bastante en lo que era la observación de la ley. Los saduceos, en cambio, estaban vinculados al templo y a la estructura de poder. Los esenios, ellos optaban por una vida comunitaria apartada. Los celotes, ellos defendían la resistencia armada contra Roma, y los judíos de la diáspora eran estos que vivían fuera de Palestina y que hablaban el idioma griego. Esa diversidad en el judaísmo, vemos que se puede explicar las enseñanzas de Jesús y cómo las tensiones que surgieron dentro de la iglesia naciente se van a ver mucho más presentes. Pero en este nacimiento de la iglesia, debemos tener en claro que este nacimiento surge de una manera visible desde el Pentecostés. Ahí en sus hogares ustedes pueden abrir el libro de Hechos, capítulo 2, y ustedes van a encontrar la historia del Pentecostés. Ese momento está marcado como una nueva etapa, donde el Espíritu Santo va a impulsar, bueno, impulsó el anuncio del mensaje cristiano o, en otras palabras, del Evangelio. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que haya provocado una conversión en muchas personas y da forma o da formación a una comunidad de creyentes. En este sentido, la iglesia no aparece primero como una institución que ya estaba organizada como la tenemos actualmente, sino como una comunidad que estaba reunida por una misma visión, que era por la fe de que estaba un Cristo resucitado y estaba comprometida también en una misma misión y una misma visión. ¿Qué pasa con la vida de la iglesia primitiva? Esta comunidad cristiana se caracterizó bastante por esta fidelidad a la enseñanza apostólica, o sea, la enseñanza que daban los apóstoles, la vida en comunión y la oración constante. Un elemento principal que la vida de la iglesia primitiva tenía, esa comunidad, era la coinonía. Entendida esta como una comunión que iba mucho más allá de lo espiritual, sino que esta se expresaba en cómo compartir con los demás, cómo ser mucho más solidarios con los demás. La fe cristiana estaba transformada en la vida diaria de los creyentes, influyendo en la manera de relacionarse, en la manera de compartir los bienes dentro de esa misma comunidad. Pero asimismo, como en todas las comunidades, en todos los lugares, van a existir conflictos. Entonces, los primeros conflictos que nosotros vemos de estas iglesias es que se encontró en donde había un desacuerdo entre los creyentes del origen judío de aquella cultura griega mencionados en Hechos capítulo 6 con los eleístas. ¿Qué pasó con esto? Hubo un conflicto por la causa de reparto de la ayuda comunitaria, pero gracias a ese conflicto es que nace el diaconado. Entonces, esta creación de este nuevo ministerio evidenció que los conflictos también pueden ayudar a fortalecer y organizar mejor a la comunidad cristiana. Otro problema importante que ellos tenían en ese tiempo eran a los llamados judaizantes. ¿Por qué? Ellos pensaban, creían, afirmaban que para alcanzar la salvación era necesario que nosotros teníamos que cumplir toda la ley, que ellos tenían que cumplir toda la ley de Moisés. Pero esta cuestión, este pensamiento fue disuelto por el Concilio de Jerusalén de ese tiempo, en donde se afirmó y afirmaron muchas personas que la salvación es un don recibido por la gracia de Cristo. En la misión y expansión de esta iglesia tenemos que la persecución y la dispersión de los creyentes impulsaron a que este mensaje cristiano, este evangelio, se difusiera en diferentes partes que van mucho más allá de Jerusalén. Dicen que Antioquía fue el centro misionero principal, fundamental, en donde el apóstol Pablo desempeñó allá un papel muy decisivo, en el cual él anunció el evangelio a todos los pueblos no judíos o también llamado a los gentiles. En conclusión, yo quería decirles que esta iglesia primitiva tuvo las bases de la fe cristiana que vivimos, de la vida comunitaria y de la misión
evangelizadora que nosotros tenemos. Su historia refleja una iglesia que estaba guiada, direccionada, que estaba puestos los ojos hacia Cristo, pero que estaba guiada, direccionada por el Espíritu Santo, en donde Cristo era esencialmente el centro de su mensaje y que se fortaleció en medio de las dificultades que ellos pudieron haber tenido. Entonces, eso fue todo sobre la iglesia apostólica en el siglo I.